En este programa, nos infiltraremos al extraordinario mundo de los insectos. Veremos cómo sale a flote un regimiento de hormigas, ejemplo de unión y colaboración. Conoceremos una de las mayores amenazas del planeta, sinónimo de devastación y hambruna. Y descubriremos qué es el colapso de la colmena. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en el Instituto de Biología de la UNAM, al sur de la Ciudad de México. Estamos aquí porque vamos a conocer la Colección Nacional de Insectos, la más grande de nuestro país y es una de las más sorprendentes de su tipo. Vamos a conocer en este programa toda la ciencia y la tecnología detrás del grupo de animales más extenso y diverso del planeta, los insectos. Acompáñame. Estoy en la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la UNAM. Es la más grande de México, imagina. 5 millones de insectos, más de 5 millones catalogados en dos partes. En estas cajas, que es la parte seca, son 3 millones aproximadamente y tienen otros 2 millones en frascos, en estado húmedo, principalmente en alcohol. La importancia de los insectos es fundamental, tanto para nuestro país como para todo el mundo. Se estima que aproximadamente por cada persona podría haber 200 millones de insectos. Y te voy a dar algunos tips para que puedas saber identificarlos. En el caso de que estés viendo algún bicho y puedas identificar si se trata de un insecto o de un arácnido, bueno, pues las características fundamentales de los insectos es que tienen 3 pares de patas. Tienen 6 patitas, tienen 2 antenas y pueden tener alas, pueden tener un par de alas o pueden tener 2 pares de alas o incluso pueden no tenerlas. Pero algo fundamental son las 6 patas y las 2 antenas. Estos animales, bueno, pues son bastante diversos, pueden alimentarse, bueno, en general se alimentan principalmente de hierbas, son fitófagos de los jugos de las plantas, aunque también existen los hematófagos, aquellos que se alimentan de sangre, aunque también hay insectos carroñeros y aquellos que se alimentan de carne, son carnívoros. Pero, bueno, pues a pesar de la apariencia que podría asustarnos en ocasiones, estos animales también juegan un rol fundamental en nuestras vidas y son bastante positivos. Aquí te invito a conocerlos más. A continuación te voy a presentar un insecto bastante especial, las mantis religiosas, que son estos dos que tenemos en la parte de arriba. Pertenecen al grupo de los ortópteros, entre los que se incluyen, por ejemplo, las cucarachas, los grillos y otros insectos como el insecto palo. Pero algo que hace a las mantis bastante especiales es la velocidad con la que cazan. Pueden mimetizarse perfectamente en las hojas de los árboles por su aspecto y esperan pacientemente a que su presa pase cerca de ellas. En décimas de segundo la pueden capturar. Y si las ves detalladamente, seguramente te parecen familiares. Y es porque muchas películas de ciencia ficción se han basado en su estructura para diseñar a sus personajes. Este es un personaje que bien puede protagonizar películas de ciencia ficción. Su cabeza triangular, sus grandes ojos compuestos, antenas y dientes así lo demuestran. Es la mantis religiosa, un gran cazador, un estratega cuyas mejores armas son el camuflaje, su extraordinaria vista que le permite ver objetos a 18 metros de distancia y su velocidad de ataque. La mantis religiosa pertenece a la familia Mantidae. Es un insecto fascinante de color verde o marrón, que recibe ese nombre por la postura que adopta al plegar sus patas delanteras a su tórax, como si rezara.
Su tamaño promedio es de 7 centímetros. Sus patas delanteras están provistas de espinas capaces de sujetar polillas, arañas, grillos, moscas o pequeñas serpientes a los cuales devora vivos. Son insectos solitarios. Una vez al año, los machos se reúnen con las hembras para aparearse. Las hembras son de mayor tamaño y en la época de reproducción se muestran más agresivas, por lo que a modo de regalo nupcial durante o después del apareamiento, pueden comer la cabeza de su efímera pareja. Este canibalismo sexual asegura el desarrollo de las nuevas crías. La mantis religiosa la podemos encontrar en todo el mundo. Por su voracidad, es apreciada en los campos agrícolas, ya que reduce la infestación de plagas. Ahora nos encontramos en la parte húmeda de la Colección Nacional de Insectos aquí en el Instituto de Biología de la UNAM. En este lugar hay más de 2 millones de insectos conservados en este medio, en medio líquido, principalmente en alcohol al 70%. Aquí tengo miles de hormigas provenientes de Guerrero, bueno, pues que están en este medio para poder hidratarlas, mantenerlas hidratadas y poder manejarlas posteriormente de una mejor manera y montarlas en las cajas que ya hemos visto anteriormente. Aquí está otro ejemplo, estas son orugas provenientes de Chiapas. Entonces, de esta forma los investigadores pueden mantenerlas indefinidamente antes de poder estudiarlas. Son seres sociales por naturaleza. Viven en colonias bien organizadas. Colaboran entre ellas para construir sus hormigueros y para transportar comida. Las hormigas se unen de igual forma para construir una embarcación con sus propios cuerpos. Esta mancha color marrón es un grupo integrado por miles de hormigas de fuego colaborando para transportarse en el agua. Las imágenes fueron tomadas por investigadores del Tecnológico de Georgia en Estados Unidos, con cámaras especiales y microscopios. Ellos estudian cómo las hormigas de fuego se comportan como si fueran un solo organismo para evitar ahogarse. Descubrieron que se unen entre sí mediante sus mandíbulas y pinzas, de modo que forman burbujas de aire para respirar y mantenerse a flote. En uno de sus experimentos pusieron agua en un recipiente. Después colocaron grupos de entre 800 y 5,000 hormigas y observaron cómo rápidamente se agrupaban como si fueran una especie de balsa en la que la mitad de ellas formaba una capa sumergida que mantenía a flote al resto de la colonia, mientras que las que estaban abajo del agua tampoco se ahogaban debido a que formaron burbujas de aire. Esta habilidad para construir plataformas con sus cuerpos permite a las hormigas de fuego sobrevivir en su medio ambiente, la selva brasileña, donde pueden flotar durante semanas en el agua, hasta encontrar un lugar para establecerse. Los investigadores consideran que estudiar el comportamiento de las hormigas de fuego puede servir para diseñar robots con capacidad para autoensamblarse y usarse en la exploración de cuevas sumergidas bajo el agua o redes de alcantarillado. Cada especie de insecto cumple una función específica dentro de la naturaleza. Algunas pueden ser muy benéficas para el hombre y otras extremadamente devastadoras. Se convierten en plaga cuando existe una sobrepoblación de cualquiera de estos animales. Y esto ocurre cuando hay abundante comida y las condiciones óptimas para que se reproduzcan en cantidades industriales. Esto ocasiona que tampoco haya animales depredadores suficientes para lograr este equilibrio en los ecosistemas. Una de las más devastadoras para el ser humano es precisamente esta, las langostas, que no son otra cosa más que saltamontes. Un zumbido ensordecedor anuncia su llegada. Aparecen como grandes nubes que logran oscurecer el cielo. Su presencia es sinónimo de devastación y hambruna.
Devoran insaciablemente hasta 192 millones de kilos de plantas y cultivos al día. Son langostas, una plaga que ha destruido ecosistemas enteros desde la antigüedad. Vuelan cientos de kilómetros a una velocidad de 3.7 kilómetros por hora, siempre en dirección del viento. Viven en casi todo el planeta. Se estima que los mayores enjambres han rebasado los 10.000 millones de langostas del desierto, la especie más voraz, y se han observado en África, India y Medio Oriente. Durante sus largas migraciones, atraviesan varios países. Los incansables masticadores son una de las mayores amenazas en la seguridad alimentaria del planeta. Pero estos invertebrados no siempre son una amenaza. A lo largo de su vida, las langostas presentan diferente comportamiento. Al inicio de la temporada de lluvias, los machos, para atraer a las hembras, frotan sus alas entre sí o sus patas traseras con sus alas y emiten su peculiar sonido llamado estridulación. Después del apareamiento, las hembras depositan cerca de 100 huevos debajo de la tierra. A los 12 días, unos saltamontes en miniatura salen de los huevos. En su etapa juvenil, son carismáticos insectos de tonos verdes, amarillos o marrones, solitarios y de temperamento tranquilo. Al aumentar la temperatura y la humedad, las langostas adultos liberan cierta clase de feromonas que aceleran el desarrollo de los saltamontes jóvenes. Se les forman alas y mudan de exoesqueleto hasta cambiar su color a naranja, amarillo o negro. Las langostas son capaces de saltar 20 veces su tamaño. Alcanzan una talla de hasta 12 centímetros, pesan 2 gramos en promedio y viven de 3 a 6 meses. Su transformación se completa con los cambios bioquímicos. Tienen una gran necesidad de ser gregarios, de reunirse en descomunales grupos para reproducirse y devorar sin límite. Y aunque no atacan directamente a humanos, su paso siempre deja devastación. Es por ello que instancias como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, generan estrategias de solución a nivel internacional y proporcionan a los países afectados información, medidas de prevención y otros apoyos en el monitoreo y combate de la langosta. Las mariposas se caracterizan por su belleza, su colorido y su capacidad para polinizar plantas y flores. Aquí en la colección de la UNAM tenemos las que son de los Tuxtlas en Veracruz, en un clima completamente tropical en nuestro país. Y también tenemos estos otros ejemplares que vienen de climas también tropicales de Veracruz, de Colombia, incluso de Venezuela. Un detalle importantísimo en estos insectos son los patrones de color que tienen, que les ayudan incluso a mimetizarse y a sobrevivir de sus depredadores. Las mariposas son migrantes. Cuando disminuye la temperatura del lugar donde habitan, viajan a zonas templadas. Esto es para sobrevivir. Tal es el caso de la mariposa monarca, que seguramente conoces. Esta mariposa realiza una de las migraciones más importantes de todo el reino animal. En el invierno vuelan desde Canadá y de Estados Unidos hacia Michoacán y el Estado de México, en nuestro país, donde se alimentan y se reproducen también. Todas las mariposas son adultos. Antes de serlo pasan por varias etapas. A este proceso biológico se le llama metamorfosis. La mariposa pone sus huevos en plantas. Después de varias semanas, una oruga sale de ese huevo. Su color, su tamaño y la existencia como larva dependen de su especie. Cuando ha crecido, deja de alimentarse y busca un lugar para hacer su capullo. En esta fase de reposo, la crisálida comienza a formar el cuerpo de mariposa. Cuando es madura, rompe el capullo y despliega las alas para emprender el vuelo. Si a ti te interesa conocer más sobre este fenómeno, existe un lugar en la Ciudad de México donde diariamente nacen aproximadamente 100 mariposas que abren sus alas y despliegan el vuelo por primera vez. Es el mariposario del Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. En este lugar se recrea artificialmente el clima de la selva tropical. Se trata del mariposario de Chapultepec, donde viven seguras más de 35 especies de mariposas de diversos tamaños, formas y espléndidos colores. Tenemos una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una humedad del 80%.
Las mariposas de este recinto provienen en su mayoría de Costa Rica. Llegan en forma de capullos, los cuales se colocan en un lugar especial bajo condiciones adecuadas para un buen desarrollo. Hasta que llega el momento y las mariposas emergen de las crisálidas. La liberamos dentro del invernadero. Las condiciones más importantes son mantener la temperatura y la humedad y pedirle a la gente que las cuide, o sea, que no las toque porque son muy frágiles. En este ambiente muy similar a su hábitat, podemos observar cómo viven, se alimentan y reproducen, y apreciarlas también en su fase de huevecillos u orugas. Los lepidópteros son buenas madres, así que para asegurar la supervivencia de sus hambrientas crías, antes de depositar sus huevos en una planta, la inspeccionan, tocándola con su abdomen para constatar que está sana y que será el mejor alimento para las pequeñas larvas. Las mariposas son insectos polinizadores, por lo que se alimentan de néctar. Su aparato bucal es como un cilindro en espiral. Al desarrollarse, succionan el néctar de las flores, mientras que el polen queda adherido a sus frágiles patas, el cual trasladan a otra flor, ayudando a su fertilización. El mariposario del Zoológico de Chapultepec, además de criar y proteger a estos bellos insectos, es el único en el país que puede exhibirlos durante todo el año, al mantener controlada la temperatura ambiental. Las mariposas son bioindicadores. Su presencia es un parámetro de salud en un ecosistema. A nivel mundial, algunas especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción por la deforestación, incendios forestales y el calentamiento global que hemos provocado. Es una especie que puede desaparecer, por lo que es importante actuar para que su delicado y elegante vuelo permanezca. Hola, yo soy Tania Rodríguez y quiero saber qué insectos son comestibles. Pues podríamos decir que casi todos, lo que pasa es que unos tienen más fama que otros, pero independientemente de los chapulines, las larvas de hormigas, las larvas de mosca tienen distintos nombres. Muchas orugas de mariposas también son comestibles y son deliciosas, esa es la palabra. Chinches, también las cucarachas, a pesar de todo, las cucarachas se pueden cultivar, tener un cultivo limpio. En realidad cualquier insecto se puede comer, el único chiste es que esté limpio. Por supuesto no vamos a agarrar las cucarachas y las hormigas que salen de las coladeras, no, pero sí podemos tener la opción de buscarlas en el campo, en los hormigueros, si tenemos la curiosidad y la paciencia de encontrarla. Yo no sé si ustedes conocen el famoso queso con gusanos, que es un queso gourmet, que es muy caro. Esos gusanos son gusanos de mosca y se comen. Y la gente los come y seguramente no sabe que son de mosca, pero son comestibles. La ventaja de todos estos insectos es que su cría es muy abundante. Entonces siempre va a haber suficiente alimento con ellos. El único chiste es tener la paciencia, el cuidado de colectarlos, de sacarlos o de cultivarlos, lo cual es un pequeño detalle porque no se han establecido cultivos que se puedan industrializar, no es tan fácil. Son muy ricos en proteínas, dan más proteínas que la carne, cualquier otro tipo de carne, incluyendo el pescado. Un plato de 100 gramos de carne ya guisada le está dando a usted el 40% de proteína. La misma cantidad en insectos le da hasta el 80% de proteína y esa proteína es limpia, es decir, no tiene contaminantes, no tiene grasas trans, no favorece el colesterol. Podríamos decir, sin miedo a equivocarme, que son del 100% sanos, muy sabrosos y que sería algo ideal de la sustitución de la dieta diaria de nosotros, ¿no? Uno de los insectos más importantes para el ser humano son las abejas. Además de ser productores de cera y de miel, juegan un rol fundamental en la polinización de cultivos de flores y de frutas. Las abejas o antófilos son una evolución de las avispas, al igual que las hormigas, se clasifican en obreras, en zánganos y en reinas. Esta última se encarga de producir los huevos de las futuras crías.
Si llegase a morir la reina, se elige una abeja obrera a la que se cuida y se alimenta con jalea real hasta que se transforma en una abeja fértil. Sorprendente, ¿no? Llegan a vivir hasta 50 días. Sus funciones son asignadas de acuerdo con su edad. Por ejemplo, a los pocos días de nacida se dedican a limpiar la celda de la colmena. A los 20 días son guardianas. Y a los 40 pueden salir en busca de néctar y de polen. Pero, ¿te has preguntado cómo elaboran las abejas la miel? Bueno, cuando las obreras toman el néctar de las flores, lo combinan con enzimas que producen en las glándulas de su boca. Esta mezcla la almacenan en las celdas del panal hasta que su contenido de agua se reduce. Después sellan la celda con una capa de cera, la que solo van a abrir si necesitan alimentarse. Hoy las abejas están en peligro de extinción. Vamos a ver por qué. En Europa, Estados Unidos y Canadá, ha causado preocupación la desaparición y muerte masiva de abejas obreras. Este misterioso fenómeno es llamado desorden de la colonia colapsada. Su causa aún se desconoce. Las obreras se dedican a recolectar alimento, traen el alimento, se lo dan a las larvas, a las abejas jóvenes, y lo que está pasando hoy en día, ya en particular con lo que le llamamos el colapso, es que se ha detectado que muchas de estas obreras abandonan, no regresan a las colonias. Se tiene un declive en las poblaciones de estas obreras y las abejas jóvenes pues mueren. En la Universidad de Australia, un ejército de 5,000 abejas obreras ayuda a los científicos a investigar qué es lo que está ocurriendo. Están equipadas con sensores que miden apenas 2.5 milímetros. Cuando se los colocan, toman las precauciones necesarias para no lastimarlas. So this is just like carrying a little backpack. So bees are very sensitive to heat. So we bring them to the lab, we chill them down, then we attach the sensors while they're sleeping. Cuando despiertan, son liberadas para que realicen sus tareas cotidianas. Los sensores son pequeños identificadores de radiofrecuencia para rastrear la ruta de cada abeja. La información se envía a un centro de control donde los especialistas elaboran un mapa tridimensional del recorrido de los 5,000 individuos en el campo. Se espera que este proyecto ayude a descubrir qué es lo que pasa con las abejas. Las teorías que se manejan sobre el origen del colapso de la colonia son diversas. Cambio climático, pesticidas con neonicotinoides que afectan su capacidad de volar y navegar y que les puede provocar la muerte, virus e indirectamente monocultivos, ya que especies como los ácaros se desarrollan abundantemente en ellos, parasitando a las abejas. Esto en el caso de México, que se tiene una gran variedad, una gran biodiversidad en estos sitios donde viven las abejas, parece que le impide, en este caso, si es el caso de los virus o de los ácaros, les impide atacar a plenitud a las abejas que viven ahí. Esta situación es preocupante, debido a que las abejas juegan un papel indispensable en la polinización de los campos de cultivo en todo el mundo. Si las abejas empiezan a morir y no hacen su trabajo de polinización, no vamos a tener frutos, vamos a tener una escasez de alimento, en otras palabras. Se espera que la información que genere el microchip sea de utilidad para revertir la disminución repentina de estos insectos. Esta colección fue fundada en 1929, sin embargo, el ejemplar más antiguo fue capturado en 1864 por el entomólogo francés Eugenio Dugest. Esto fue en Guanajuato y él se especializó justamente en ejemplares del Bajío, en escarabajos del Bajío. Otro dato interesante es que esta colección cuenta con 10,000 ejemplares, más de 10,000 ejemplares tipo. ¿Esto qué significa? Que son los primeros insectos descritos de una especie nueva. Interesante, ¿no? Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido por la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la UNAM y que hayas aprendido mucho sobre la importancia de estos pequeños animales. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, en Facebook o descargar los programas de Factor a través de iTunes.
No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia, te espero la próxima semana.